Quiero invitarle a buscar en sus Biblias en el Salmo 114. Es un salmo bien corto y vamos a leer desde el verso 5 al 7. Cuando lo tengan pueden decir amén. Dice la palabra del Señor: ¿qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros, y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Por algunos minutos quiero compartir con ustedes algo que el Espíritu de Dios ministró a mi vida, y tengo que admitir que desde el pasado año lo estuvo ministrando y yo de alguna manera trataba de esquivarlo porque no quería verme como un manipulador de circunstancias o situaciones particulares, y porque creo que el Evangelio de Cristo no necesita subterfugios, no necesita manipulación. La verdad de Dios es tan clara como el sol que brilla en el mediodía. Pero el Espíritu de Dios volvió y trató conmigo nuevamente, y decidimos que no íbamos a poner obstáculo, y lo que el Señor me ha dado lo hemos titulado Terremoto, una evidencia del poder de Dios. En estos días hablar de terremoto o sismo, como también se llama, es bien entendido para la gente, pero antes de avanzar debo definirlo como se presenta en términos prácticos y una definición correcta. Un terremoto o un sismo es una sacudida de la corteza terrestre. Es una sacudida más o menos violenta que se produce a cierta profundidad, partiendo de un epicentro, de un punto de donde se transmite este movimiento de la corteza terrestre. Generalmente se producen por una ruptura del equilibrio mecánico que hay en la corteza terrestre a distintas profundidades. El origen de un sismo puede estar ubicado en una zona de fricción llamada falla. Por ejemplo, se conocen algunas fallas que son las más importantes, sobre todo de América, que está la falla o en el mundo, pero entre ellas la más importante está la falla de Altin Tak en la China, a unos 1.200 kilómetros del Everest. La falla de San Andrés, que está ahí próximo al Pacífico y al continente americano, donde se habla mucho de lo que le espera a la bahía de San Francisco y Los Ángeles y toda esa zona por ahí. Hace mucho tiempo se está esperando un gran terremoto y es un lugar donde tiembla continuamente la tierra. Está la falla de San Ramón en Chile, y ya hace poco, en este momento que estamos hablando, hubo un terremoto de cerca de 8 puntos en la escala de Richter en Chile, donde todo el mundo fue testigo a través de los medios de comunicación. Y está la falla de Enriquillo, entre las placas del Caribe y la placa norteamericana, que es la principal falla que afecta la isla Hispaniola y Jamaica, y donde estamos nosotros y Haití. El terremoto del pasado año en Haití es una evidencia, o fue un resultado de la falla de Enriquillo, un movimiento que se dio en la corteza de esa falla que abarca esa zona. Entonces, esa es más o menos la definición técnica
que a veces oímos y a veces no prestamos mucha atención cuando se hablan de los terremotos y los sismos, que son lo mismo. Ahora bien, ¿son los terremotos o sismos acontecimientos fortuitos? En la historia bíblica, ¿en qué circunstancia ocurrieron los terremotos? Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, queremos hacer un ejercicio a la luz de la Escritura para demostrar que los terremotos o sismos, de acuerdo a la palabra de Dios, están ligados de alguna manera a la intención de Dios para llamar la atención de la gente, a la intención de Dios para llamar la atención de la humanidad. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que la gente sepa o reconozca el poder de Dios, y con el propósito de que la gente sepa que la autoridad la tiene Dios por encima de todo lo que pueda pensar el ser humano. Dios tiene que hacerlo eso con la humanidad, porque tenemos la tendencia a creernos que somos dueños y señores de todo lo que existe y de todo lo que hay. Es una tendencia terrible que tenemos los seres humanos. Con una ligereza nos creemos dueños de todas las cosas y que tenemos control y dominio sobre todas las cosas. Y se nos olvida que la última palabra la tiene el Dios del cielo. Eso no se le puede olvidar a ningún ser humano. Y cuando se nos olvida, Dios nos lo recuerda. ¿Y de qué manera nos lo recuerda? ¿Cuándo ocurren los terremotos a la luz de la Biblia? Yo encontré 3 tipos de situaciones que plantea la Biblia en los cuales ocurren los terremotos. La primera de ellas es la que encontramos en Éxodo capítulo 19, desde el verso 16 al 20, ahí encontramos aquel momento. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte Sinaí, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre, y Moisés subió. Ahí encontramos en una manifestación puntual de Dios en aquel lugar que la tierra tembló. ¿Pero por qué temblaba? Ante la presencia de Dios. Ante la presencia de Dios. Y si tú analizas el evento, te vas a dar cuenta que un temor embargó al pueblo judío completo. Nadie quería acercarse. Porque cuando tú ves la tierra temblando, tú tienes que ser muy guapo para meterte donde está temblando. Yo no sé cuántos están dispuestos a meterse en el medio de un temblorcito. Uno sale huyendo. Uno no quiere estar donde está temblando. Y eso lo hizo el pueblo judío, ¿verdad? Tenían miedo. Y Dios comenzó a tratar con Moisés de una manera particular y específica, y ahí trató de una manera muy especial con su siervo. En el Salmo 114, los versos que leímos, ahí encontramos al salmista hablando de la experiencia de cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, y él está reseñando en alguna medida el fenómeno que ocurrió. Y es impresionante al pensar cuando ellos cruzan el Mar Rojo. Fue una especie de tsunami a la inversa. Un tsunami
controlado. Una manifestación sobrenatural de poder. ¿Por qué? Porque dice la Escritura en el relato del hecho que un viento recio comenzó a soplar y de repente las aguas se replegaron y se detuvieron como paredes a los lados, dejando un camino a través del cual el pueblo de Dios cruzó. Ocurrió en el Mar Rojo y ocurrió en el Jordán también. 2 veces Dios dividió las aguas en el Éxodo. Impresionante. La tierra, la naturaleza actuando en conexión con la voluntad de Dios para un pueblo que tenía un propósito marcado en la historia por parte de Dios. Es impresionante. Pero también me gusta lo que dice Ageo en el capítulo 2, verso 5 al 9. Oye lo que dice: según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, Dios hablando a través del profeta, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No teman, no teman. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no teman, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco, de aquí a poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya. Dios por medio del profeta le dice: voy a hacer temblar este lugar. Voy a hacer temblar este lugar. Pero no lo voy a hacer temblar para que mueran debajo de las paredes del templo. Es para que sean testigos de la manifestación de mi presencia en ese lugar. Eso me lleva a confirmar que en la Biblia hay ocasiones cuando ocurren terremotos ante la presencia de Dios. Y siempre que la tierra tiembla para la manifestación de la presencia de Dios, en un hecho o acontecimiento, no hay secuela de muerte, no hay secuela de daños, sino que simplemente es una confirmación de que Dios está en ese lugar. Yo no sé cuántos de los que están aquí quisieran recibir un terremoto de eso antes que se termine este culto. Yo no sé si me entendiste. Yo quisiera saber cuántos de los que están aquí están dispuestos a recibir un terremoto antes de que termine esta reunión. Aleluya. Yo haré temblar esta casa, dice el Señor. De aquí a poco yo haré temblar esta casa. Y la gloria postrera, verso 9, de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya. De aquí a poco haré temblar. Por eso, cuando nosotros nos metemos en alabanza, cuando nosotros nos metemos en adoración, cuando nosotros le decimos: Espíritu Santo, muévete con poder, nadie se sorprenda si de repente siente que la tierra se le está moviendo o siente que el edificio hace así, porque es la presencia de Dios. Yo estoy loco porque cualquier día los bomberos se aparezcan aquí. Pero no para apagar un fuego de una electricidad o de un tanque de gas. Es para ver el porqué del humo que está saliendo a través de las puertas, a través de las ventanas, a través de todo lo que hay aquí. ¡Aleluya! Yo estoy esperando ese tiempo. Yo no sé tú, yo no sé cuánto lo quieren ver pronto, pero yo estoy ansioso esperando ese tiempo. Ante la presencia de Dios.
tiembla la tierra. Hay una segunda tipo de situaciones u ocasiones en que en la Biblia aparecen los terremotos. Y es para afirmar el respaldo de Dios a una persona, a un hecho o a un acontecimiento. Si nos vamos a Ezequiel, libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, verso 7, oye lo que dice: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido, aleluya, mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Ezequiel estaba profetizando al valle de huesos secos, al valle de huesos secos, y le había decretado: hueso seco, oigan palabra de Jehová. Y de repente, aleluya, los de repente de la Biblia son peligrosos. De repente, dice Ezequiel, mientras yo profetizaba, un temblor de tierra, y los huesos secos comenzaron a juntarse, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu todavía. ¿Qué estaba haciendo Dios con este temblor? En el momento que el profeta Ezequiel está profetizando, confirmando que era él que estaba respaldando una acción que para la gente común era improcedente, inentendible. Dios estaba confirmando: estoy con mi siervo. Lo que él está diciendo no es locura, no fue que comió y le cayó mal y está divariando, está hablando palabra de Jehová. Mateo 27 presenta otro escenario donde Dios con un terremoto afirma su respaldo a una persona, hecho o acontecimiento. Y esto es interesante para que la gente vea que Dios tiene dominio de las cosas que pasan y el control de lo que pasa en la naturaleza. Porque alguna gente, tú lo oyes hablando, entre ellos muchos convertidos, que la madre naturaleza, que la gran naturaleza, que la madre naturaleza, míreme, qué madre naturaleza. Diga: Jehová, Dios del cielo y de la tierra. Él tiene el control de lo que está pasando. No invente, qué madre naturaleza. La naturaleza, como decía el salmista, los montes saltaron como corderito a la presencia del Dios Todopoderoso. Es que no digo que saltan, es que se derriten a la presencia de Dios. Ninguna madre naturaleza, diga Jehová, está moviendo los cimientos de la tierra. Mateo 27, verso 50. Oye lo que dice: mas Jesús, aquí está Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, cuando Jesús está muriendo, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, tuvieron temor en gran manera, y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. ¡Aleluya! Óyeme, no digo yo tiembla la tierra, tiembla el sol, tiembla el universo completo a la presencia del Hijo de Dios. Dios estaba en ese momento sellando un hecho trascendental para la historia de la humanidad. Dios estaba poniendo su firma, porque muchos pudieron pensar que Jesús iba a pasar como un simple maestro,
como una persona que simplemente tenía un bonito mensaje, que hacía algunos milagritos, pero que no era el Hijo de Dios como él se había identificado. Al ocurrir esto en medio de su muerte, en medio de una aparente derrota, Dios estaba diciendo, aunque aparentemente murió y aunque virtualmente pareciera que quedó derrotado, eso no es así. Esto está dentro del plan profético que yo tengo y la misión que él vino a cumplir a esta tierra. El temblor de tierra selló o firmó, puso la firma de Dios en el acontecimiento que estaba ocurriendo. Y hay otro ejemplo de la afirmación de Dios a un hecho o a un acontecimiento que lo encontramos allá en Hechos capítulo 16, verso 23 en adelante, cuando en Filipos 2 siervos de Dios estaban presos injustamente por haber estado predicando el evangelio. Y oye lo que dice el verso 23 del capítulo 16. Después de haberle azotado, muchos lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Y qué pasó? Sobrevino de repente, aleluya, otro de repente. De repente sobrevino ¿qué? Un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¡Aleluya! Dios respaldó el testimonio de 2 siervos que injustamente por la predicación del evangelio y la incomprensión de una multitud de gente incrédula estaban ahí sufriendo, siendo azotados. Cuando el hombre se rebela, cuando el hombre se envuelve en su necedad, en su empeño por desconocer la autoridad y la voluntad de Dios, Dios tiene que enseñarle quién es que manda. Esta gente de Filipos estaban abusando de 2 siervos de Dios. Estaban maltratando 2 siervos de Dios. Y parecía que todo estaba perdido. Pero ¿qué hace el Señor? Estremece los cimientos de aquel lugar con un gran terremoto. El sacudión fue tan grande que las puertas se abrieron. Y esas puertas no estaban amarradas con hilo de madeja ni de nylon. Eso era con cadenas y todo tipo de seguridad que tenía la guardia romana, que era una guardia poderosa en ese momento. Pero dice la escritura, después del terremoto, todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. ¡Oh! ¿Se soltaron? Uno lo lee ahí fácil. Y qué chévere. Uno lo lee ahí. ¡Ay, se soltaron! Póngase una cadena que te amarra y cerra, que se va a soltar sola. ¿Usted cree que eso es posible? La manifestación del poder de Dios para afirmar el respaldo a 2 siervos que estaban siendo injustamente maltratados en aquel lugar. Tremendo esto. Yo pudiera seguir. Y mire, que Dios no quiso romper el orden. Impresionante. Porque todo se abrió, pero no fue para que ellos salieran huyendo y se escaparan. Ahí quedó todo el mundo. El carcelero se iba a matar, porque a un romano que se le escapaba un preso era mejor que se matara a él, porque lo iban a matar a plazo, con dolor y sufrimiento. Y por eso Pablo inmediatamente le dice: no te haga daño, aquí estamos todos, nadie se ha ido de este lugar. ¿Por qué? Porque Dios estremeció los cimientos de este lugar simplemente para que ustedes entendieran
que nosotros le servimos a un Dios vivo y a un Dios de poder que tiene el control de todo lo que está pasando. ¡Aleluya! No importa que el hombre haga y deshaga. Al final, Dios es el que tiene la última palabra. Dios es el que tiene el poder. Dios es el que tiene el control. Y más le vale entenderlo sin que Dios tenga que remenear la mata. Es mejor entenderlo por la buena. Pero hay un tercer tipo de situaciones que en la Biblia aparecen los terremotos. Y es la manifestación de la ira de Dios. Isaías, el profeta Isaías, llamado también el quinto evangelio, en el capítulo 24, verso 28, verso 18 al 20, está hablando de la ira de Dios y el juicio de Dios. Y aquí hace un señalamiento interesante, porque Isaías está hablando del juicio de Dios sobre la tierra. Y si van conmigo al verso 18 del capítulo 24, escuchen las palabras. Dice: y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra en gran manera, será la tierra conmovida. Y vuelve y dice el verso 20: temblará la tierra como un ebrio. Otras versiones dicen como un borracho. Y será removida como una choza. Y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. La tierra se tambaleará como un borracho y se sacude como una choza. Tanto pesará sobre ella su rebelión, dice la Nueva Versión, que caerá para no volver a levantarse. Es impresionante, la tierra temblará como un borracho. Y si nos vamos a Mateo 24:7, cuando Jesús le habla a sus discípulos de las señales, dice: y habrán terremotos en diferentes lugares, como la señal de que Dios estaba próximo a pasarle justicia a toda la humanidad. Pero me llama la atención lo que pasa en Apocalipsis 6:12, y nosotros en días pasados estuvimos hablando aquí de los juicios de Dios. Y en el juicio de los sellos, verso 12 de Apocalipsis, dice: miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como de sangre. Y si te vas al 8:5, vuelve y encuentra. Y el ángel tomó, aquí ya en el séptimo sello de la ira de Jehová, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo trueno y voces y relámpago y un terremoto. Y si te vas al 11:13 del mismo Apocalipsis, cuando está enfrente a la injusticia contra los dos testigos, oye lo que dice la Escritura: en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Es impresionante cuando uno camina a través de la Escritura y ve cómo Dios establece su autoridad a través de manifestaciones como esa. Cuando uno oye eso, y sé que está pasando en la mente y en el corazón de muchos de los que me están escuchando en esta hora, dirá: ¿es ira de Jehová, pastor, los últimos terremotos que están ocurriendo en la humanidad? ¿O son simples eventos o manifestaciones de la naturaleza? Es una pregunta que nos llega
muy fácilmente a la mente. Yo quiero leer lo que dice Isaías para contestar esa pregunta. Isaías en el capítulo 13, cuando está hablando del juicio sobre, creo que Babilonia, versos 11 al 14 del capítulo 13. Oye lo que dice el Señor. Cuando Isaías es boca de Dios profetizando el juicio o la ira de Dios sobre Babilonia. Oye lo que dice ahí la escritura, verso 11. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios. Aleluya. Y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que al oro de Ofir al hombre. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos en el día del ardor de su ira. Oh, bendita sea la gloria de Dios. Eso da miedo. Oye, como dice el Señor, castigaré al mundo por su maldad y por la iniquidad, y haré que termine la arrogancia y la soberbia de la gente. ¿Y con qué lo va a hacer? Con terremoto. Hello. Pero yo no te lo voy a dejar ahí. Yo escogí algunas de las noticias que están saliendo últimamente. Aquí hay una que dice: por el terremoto, Japón se movió más de 2 metros. Según los cálculos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, la principal isla de Japón se desplazó 2.4 metros por efecto del sismo que estremeció el viernes el norte y el este de ese país asiático, uno de los mayores registrados en la historia. Las imágenes satelitales tomadas con un día de diferencia, antes y después de la catástrofe, la isla parece haberse movido casi 2,5 metros tras las brutales sacudidas, reportaron las agencias internacionales de noticias. Las primeras fotos difundidas por la NASA fueron tomadas por el satélite Aqua 1 hora y 45 minutos antes de ocurrir el sismo. En este momento sabemos que una estación de GPS se desplazó 2.4 metros y hemos visto un mapa de la GSI, Autoridad e Información Geoespacial en Japón, que muestra el patrón de cambio en una gran superficie y concuerda con el cambio de la masa terrestre, señaló el geofísico Kenne Hopno. Me voy otra vez a profecía de Isaías. Haré estremecer los cielos y la tierra. Haré estremecer los cielos y la tierra, verso 13. Tú estás viendo lo mismo que yo. Yo no sé si tú estás viendo lo mismo que yo. Yo no sé si tú estás viendo lo mismo que yo. La tierra se moverá de su sitio. Pero me voy a ir al terremoto más famoso anterior a este último, al de Chile. Dice este artículo de otra de las agencias de noticias: el terremoto en Chile cambió el eje de la tierra, acortando el día. Según un científico de la NASA, el reciente terremoto de 8.8 Richter que afectó a Chile probablemente cambió el eje de la Tierra, afectando su rotación, lo que se traduciría en que el día será más corto de ahora en adelante.
Richard Gross, geofísico de GPL en California, utilizó un modelo informático para calcular los efectos del devastador terremoto que afectó al país, señalando que la duración de la jornada debió haberse acortado en 1.26 microsegundos. En el eje sobre el cual la masa de la Tierra se equilibra, se debe haber corrido unos 8 centímetros aproximadamente. Si bien este tipo de cambios son muy difíciles de detectar físicamente porque son demasiado pequeños, sí pueden ser vistos a través de los modelos informáticos y a través de la ciencia que hoy conocemos. El acortamiento del día se explica por el famoso efecto del patinador de hielo. Y ahí sigue diciendo la noticia. Se movió la tierra. Se movió la tierra. Impresionante. Y yo pudiera decir, seguir hablando de esto, pero es impresionante cómo Dios llama la atención de este tipo de cosas. Hay un editorial de un diario de Argentina que habla de la necesidad de llamar la cooperación internacional, porque dice, ningún país del planeta está libre de sufrir las consecuencias de una catástrofe de la naturaleza como están ocurriendo actualmente. Y ahí están hablando de la crisis que hay ahora mismo en Japón, producto de que las plantas nucleares están estallando. Y se está generando un problema porque aunque han hecho modelos y sistemas muy bien preparados y muy bien calculados, nadie puede definir ni controlar el movimiento violento de la corteza terrestre ante la manifestación de un terremoto. No ha habido. Los japoneses no son ignorantes. Es un país preparado para terremotos. Es un país que construye para que se tambaleen los edificios. Es un país desarrollado. Es la tercera economía mundial. La tercera economía mundial. La gente que está dominando el mundo con su tecnología en todos los órdenes. No son ignorantes. Es la crema innata del saber humano, pero no ha habido forma de que ellos puedan controlar los efectos de los terremotos en su tierra. El director de sismología de Chile dijo unas palabras que sorprendieron en gran parte al mundo y a la comunidad científica. Sergio Barrientos, director de sismológico de la Universidad de Chile, dijo esta mañana que el aumento en la frecuencia de los megaterremotos que se ha visto en distintos puntos del globo terráqueo en los últimos 3 años, dice, no es común. Si lo digo yo, dicen, eso es ese pastor para amargarle el día a uno. Sí, porque a los evangélicos nos pegan todo. Dicen, no, esos son los evangélicos provocándole miedo a uno. Esa iglesia manipulando. Y vienen unos que privan en que se la saben todo. Estoy manipulando, yo lo conozco. En psicología eso se llama. Dice el director del Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, con nombre y apellido, Sergio Barrientos. Estos megaterremotos no son comunes. Agregó que llama la atención porque estos grandes terremotos de 8.8 u 8 grados Richter ocurren en el mundo cada 25 o 30 años. Dice, espérate, aquí se nos está saliendo de control. Pero ¿qué sucede? La Biblia se adelantó a todo eso. La Biblia se fue adelante a todo eso. ¿Qué dice la Biblia? Que en el último tiempo, señal del tiempo final, ¿qué pasará? Mateo 24.
estará temblando la tierra 24/7 y habrán terremotos. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá hambre y terremoto por todas partes. Por todas partes. Oh my God. Pero volviendo al movimiento de las islas y el movimiento de la tierra, es una clara evidencia de lo que la Biblia muchísimos años atrás ha profetizado certeramente, donde ha planteado claramente cosas que a los ojos de nosotros pudieran ser imposibles de ocurrir. Cuando el Señor dice, cuando Juan aquí declara lo que el Señor le está mostrando, verso 14 del capítulo 6, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla, ¿sé qué? Se removió de su lugar. Estamos ensayando. Estamos ensayando. Pero lo que dice Apocalipsis 16:20, eso le pone la tapa al pomo. Porque cuando mucha gente lee Apocalipsis dice, Dios no va a permitir eso. Verso 20, Apocalipsis 16, y toda isla huyó y los montes no se encontraron. En medio del gran juicio de las 7 copas de la ira de Jehová. ¿A qué conclusiones nos llevan todo esto? Estimados hermanos y amigos que me escuchan o me ven en cualquier parte del mundo, los terremotos o sismos son una clara y contundente evidencia del poder y la grandeza de Dios. Son una clara evidencia de que Dios tiene el control de esta humanidad y de toda la creación. Y Dios está llamando la atención ante la indiferencia del hombre que se envanece en sus propios razonamientos, como dice Romanos capítulo 1, y en vez de adorar al Creador, se enfoca en adorar a las criaturas, provocando la ira de Dios. ¿Cuánto hablamos de la tecnología japonesa? ¿Cuánto hablamos de los avances tecnológicos? ¿Cuánto hablamos de la gran capacidad que tiene el hombre para descubrir cosas? Y adoramos esos inventos. Exaltamos la tecnología, que yo en mi celular puedo sintonizar una estación y un canal de televisión del mundo entero y llevarlo ahí conmigo. Y hay personas que tienen celulares que le prenden y le apagan la luz de la casa. Y por un aparatito sencillo pueden estar en la China y están viendo lo que está pasando en su casa aquí en la República Dominicana. Nos enorgullecemos de eso. Exaltamos esa tecnología. ¡Ay, el internet! Nosotros no podemos vivir sin el internet. Adoramos el internet. Nos volvemos locos con el Facebook, con el Twitter, con el esto, con el aquello. Yo no puedo vivir sin mi vivir. Dice Jehová, no inventen conmigo. Antes de adorar las cosas creadas, sepan claramente que por encima de todo lo creado hay un creador que tiene el control de todo lo que está pasando. ¡Aleluya! Y yo creo que Dios está llamando la atención. Yo creo que Dios, cada vez que ocurre una cosa de esta, le está diciendo al mundo, vuélvanse a mí. Yo he deshecho como a nube sus rebeliones. Yo les perdono sus pecados. Vuélvanse a mí. Dios está llamando la atención. Dios está diciendo, despierten de ese sueño maldito de muerte.
Despierten de esa ilusión que lo está llevando como corderito a un matadero eternamente y para siempre. Despierten, despierten. Despierten, yo tengo el control todavía de todo lo que hay. No importa cuánta tecnología haya en las potencias mundiales. No importa cuántos aparatos hayan para medir. No importa cuántos satélites estén colocados en la órbita terrestre. Cuando yo digo, va a temblar, va a temblar. Aleluya. Nadie puede escaparse de mi mano, dice Jehová. Nadie, hombre insensato que te envaneces en lo que sabes y piensa que puedes hacer nada. Cuando uno veía ese tsunami que se desató después del terremoto en Japón, los carros caminando normalmente y no se estaban dando cuenta que el mar se estaba metiendo y llevándose todo por delante. Y no importaba si era carro, si era avión, si era bote, no importaba qué era lo que era, todo se lo llevaba por delante y no había fuerza humana capaz de detener la fuerza de Dios obrando en la naturaleza. ¿De qué vale muro? Un muro grandísimo. Un muro grandísimo había ahí en ese lado. El muro no le supo a nada. Ay, no vale. Tenemos todo controlado y ya van mal contados más de 4,000 muertos. No vale nada. Ante Dios nadie puede. Dios es el Todopoderoso. Los terremotos o sismos son un rompimiento del orden de las cosas. Nadie puede controlar los efectos. Nadie puede controlar los efectos de un terremoto. Solo Dios en su poder puede limitar el alcance de estos fenómenos. Dios es que tiene el control de lo que pasa. Porque solo a su presencia tiembla la tierra. Dios es el que tiene el control. Dígaselo a todo el mundo. Y estos son días muy buenos para recordárselo a mucha gente. Dios es quien tiene el control de todo lo que está pasando. Y termino con esto. Si la tierra está temblando, es porque Dios se está expresando. A la luz de la Biblia, eso es lo que yo puedo sacar. Si la tierra está temblando, es porque Dios se está expresando y quiere que la gente abra los ojos y entienda. La multiplicación de los terremotos, la violencia, la fuerza destructora con la que impactan, llegando a moverse el eje de la tierra, moverse y desplazarse las islas y los continentes, son una clara evidencia de que Dios está llamando la atención de la gente. Vean, y cuando tú proyectas eso en el mapa profético, tú dices, Jehová está calentando el brazo. Lo que yo veo hoy me confirma que todo lo que dice la Biblia puede ocurrir perfectamente. No hay que ser un teólogo ni un exégeta bíblico para confirmarlo. Yo te di una serie de citas bíblicas muy simples. Yo no soy ni teólogo ni exégeta. Yo soy un simple hombre de Dios que trata de ver lo que hay en el mundo frente a lo que dice la palabra de Dios. Tú lo puedes comprobar. Cuando tú proyectas lo que está pasando en el mapa profético, te das cuenta que Dios está llamando nuestra atención. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Arrepentirnos y convertirnos de nuestros malos caminos, humillarnos delante de Dios para que su ira no nos alcance. Si se humillare mi pueblo,
sobre el cual mi nombre es invocare, y se apartara de sus malos caminos, entonces dice el Señor, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Yo no sé cuánta gente aquí quiere que el Señor sane su tierra. Yo no sé cuántos están aquí dispuestos a que el Señor sane su tierra. Yo no sé cuántas rodillas están aquí dispuestas a quebrantarse delante de la presencia de Dios para que Dios sane la tierra. Aleluya. Ponte de pie, iglesia, en esta hora.